Hola a todos, soy Paco González y me han dicho que estoy loco y que he perdido la cabeza, que El Salvador es peligroso, que es el tercer mundo y que voy a perder todo mi dinero. Bueno, pues son las 7 de la mañana y acabo de aterrizar aquí en un helicóptero en esta playa desierta porque he comprado unos terrenos justo aquí. He invertido aquí buscando rentabilidad, por supuesto, pero sobre todo porque necesito un lugar en el mundo donde si todo se va al garete pueda venir aquí con mi familia y tener un hogar. Un plan B real, de verdad. Esto es un paraíso natural, seguro, casi sin impuestos, donde tu propiedad es tuya de verdad y donde se apoya al empresario. Un país que está liderado por un presidente que tiene las agallas de decir lo que muy pocos se atreven y que no para de crecer, mientras en Europa y buena parte de Hispanoamérica hacen exactamente lo contrario. Esto es para mí básicamente un proyecto de vida, un arca de Noé para gente despierta, consciente, con valores y que no va a esperar sentada a que el político de turno cambie las reglas y nos robe toda la libertad. Así que, si esto resuena con vosotros, ahora lo que vamos a hacer es presentaros a las dos personas que me inspiraron y me han traído hasta aquí para preguntarles realmente por qué El Salvador y les vamos a hacer un montón de preguntas incómodas. Vamos allá. Bien chicos, estamos aquí con dos emprendedores, Nacho y Sergio, dos emprendedores españoles que un día dijeron basta y se vinieron de España a El Salvador a fundar, a crear, a construir lo que hoy en día es el proyecto Bahía City, donde yo he invertido. Bienvenidos chicos, Sergio, Nacho, es un placer teneros aquí con nosotros. Quiero que empecemos por hablar o que nos contéis por qué dos empresarios como vosotros, jóvenes, inteligentes, trabajadores, exitosos, dejan España, lo que supuestamente es uno de los mejores países del mundo para todo, y vienen a El Salvador, que también supuestamente, entre comillas, es un país tercermundista, peligroso y bueno, pues un país bastante complicado. ¿Qué ha tenido que suceder en España para que vosotros la dejéis y vengáis aquí? Adelante, quien queráis, que empiece. Pues Paco, encantados de estar contigo y realmente lo que nos ha ido preocupando cada vez más es la deriva que hay en España, que hay en toda Europa, la pérdida de libertades, cada vez un sistema de control que va asfixiando más y que va eliminando posibilidades de prosperidad y de emprender. Entonces esto está afectando a muchos niveles, está afectando a nivel social, político, por supuesto económico y a nivel incluso de valores. Nosotros tenemos familia, tenemos niños y tenemos que pensar a largo plazo y si bien todavía se puede estar, la situación cada vez es más incómoda y como empresarios, emprendedores, tenemos que pensar que hay distintos escenarios, ojalá no estemos en el peor, pero si estás en el peor tienes que tener un plan para el escenario peor. Y eso es lo que nos ha hecho pensar pues en distintas alternativas, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el peor escenario? El peor escenario es la suma de varias de las circunstancias que ahora mismo se están produciendo, se están empujando, impulsando de manera activa y por diseño. Los hay a nivel geopolítico, como sabes muy bien, en Europa, en Oriente Medio, pero además ya tuvimos hace 6 años una experiencia interesante con el tema del... ¿Cuál fue? No me acuerdo. ¿Se puede decir? Efectivamente. Estamos hablando todos del COVID. Con la pandemia, por supuesto. Ahí se vieron las costuras de cómo el sistema se va abriendo camino con leyes ilegales, con inconstitucionales, con pérdida absoluta de libertad y lo que más asusta es cómo mucha gente pues, lo ha ido siguiendo y al final pues sin cuestionar o aun cuestionando no atreviéndose a evitarlo, a ponerse, ¿no? Y eso pues bueno, nos ha hecho ver que es un ambiente de profunda desmotivación, es un ambiente en el que es difícil que la innovación, que la creatividad, que la ilusión se abran camino. Claro. ¿Vosotros creéis que en España hay futuro? Es decir, voy a ser un poco más concreto, futuro para una familia, para crear riqueza generacional, ya no para sobrevivir tú y vivir, que bueno, que ya nosotros somos mayores, sino para dejar a nuestros hijos, a los descendientes, algo para un futuro, para que tengan esperanza. ¿Qué opináis? Bueno, a ver, primero de todo hay que entender que lo que está ocurriendo en España no es solo de España, es de Europa en general. Yo siempre lo equiparo a lo que es una acción. Cuando tienes una acción sobrecomprada, siempre hay movimientos a nivel global que obligan a que esa acción caiga, ¿no? Fuerzan la caída mediante manipulación de mercado, mediante eventos que hagan que caiga, ¿no? Entonces hay una gran intencionalidad ahora mismo en que Europa caiga. ¿Cómo se puede ver? Por todas las leyes que se van aprobando, ¿no? Antes mencionaba Nacho lo del COVID. El COVID fue el inicio, el COVID fue una prueba, fue un test de estrés, por decir una forma, a ver la sociedad cómo reaccionaba y la verdad es que la sociedad prácticamente ni reaccionó. Plácidamente se encerraron en sus casas, plácidamente se inocularon lo que les iban dando y la realidad es que
muchos negocios cerraron simplemente porque les dijeron que tenían que cerrar. Ajá. No solo eso, se vio claramente como que después de que declararse anticonstitucional los 2 estados de alarma no ha pasado nada. Esos negocios que tuvieron que cerrar, esas familias que se quedaron sin empresa, sin negocio, no ha pasado nada, ni se les ha indemnizado ni nada. Pero no solo eso, esto es a nivel europeo. Por ejemplo, nosotros en el 2021, ante la situación, nos fuimos a Andorra como el lugar más cercano, porque pensábamos que era una especie de refugio, pensábamos que era una especie de isla, pero es que nosotros en Andorra también lo hemos visto. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la Unión Europea está forzando a que aprueben ciertos acuerdos, y Andorra también se ve afectada porque durante el 2020 cerraron la frontera de España y Francia y la deuda se duplicó, y eso forzó a aceptar una serie de acuerdos que ahora yo, por ejemplo, vivo allí, los estoy viendo, ¿no? O sea, estoy viendo cómo está entrando toda la Agenda 2030 allí, en un país que supuestamente no tiene nada que ver con la Unión Europea, y eso para nosotros ha generado al final una inseguridad, porque no es solo el tema del futuro, de cómo ves para tus hijos, es un tema de inseguridad jurídica, un tema de inseguridad física, un tema de, si yo voy a crear un negocio, como tú bien dices, espero poder dejar eso a mis hijos, o que mis hijos lo desarrollen como ellos quieran, pero todas las leyes que se están aprobando van en la línea de que tú no tengas nada en propiedad, o como bien decía, ¿no? Lo de Klaus. No tengas nada y serás feliz. Efectivamente, y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Tal cual. Está cumpliendo. Pero bueno, aparte de eso, podemos ir sumando un montón de elementos como la pérdida de valores, el wokismo, la educación, el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema médico, absolutamente todo. Es un ataque frontal al ser humano que no acaba, no tiene límite y es casi, bueno, no me quiero poner conspiracionista, pero casi como un ataque satánico a lo que es el ser humano en todos los aspectos. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿vosotros creéis que fuera de Europa hay esperanza? Porque ya sabemos que, por ejemplo, Andorra, Montenegro, otros países que están alrededor, que todavía no están en la Unión Europea, pues, en mi humilde opinión, acabarán prácticamente iguales, absorbidos, ¿no? Como dices tú, es como una mancha de aceite que va cogiéndolo todo, ¿no? Lo va absorbiendo. ¿Vosotros pensáis que fuera de Europa hay esperanza? ¿O hay algún sitio con más tiempo de margen, de maniobra? Nosotros, el primer paso para ir a Andorra fue en 2021, a raíz de la guerra con Ucrania vimos que no era un lugar para estar, así que hicimos un análisis de todos los países a nivel mundial. Hay muchos países donde de hecho se están haciendo inversiones, la gente está emigrando, donde parece que hay un resquicio de libertad, pero la realidad es que de todos los países que analizamos, para nosotros el elegido fue El Salvador. Perfecto, antes de que hagamos eso, estamos haciendo una transición ahora y yo quiero que me digáis qué países habéis analizado, porque ya hemos hablado de Andorra, que no está dentro de nuestras expectativas. ¿Qué otros lugares habéis visto? Porque me comentasteis Paraguay, Indonesia, Bali, todo el sudeste Tailandia. asiático. O sea, contarme un poco, vamos a seguir andando para Sí. que la gente tenga una bonita perspectiva de todo esto, lentamente, y contarme por qué no Indonesia, por qué no Tailandia, por qué no Paraguay, por qué no, no sé, República Dominicana. Bueno, principalmente Indonesia, bueno, a mi mujer le encanta, a mí también, es un lugar paradisíaco, pero hay que tener en cuenta que en Indonesia tú no eres propietario de nada, eso es muy importante, si tú estás esperando echar raíces, no querrás ser extranjero o turista toda tu vida. Aparte del tema cultural, allí no tiene nada que ver a nivel cultural, a nivel social, con lo que somos nosotros, al final, ¿no? Con nuestra cultura cristiana, obviamente ni siquiera en el idioma. Luego tienes Malasia, que es el primer, o de los primeros países del sudeste asiático que te permiten tener en propiedad, digamos, terrenos o viviendas, si haces una inversión superior, creo que era a $150.000, pero estás en la misma, culturalmente, bueno, ellos son musulmanes, entonces culturalmente no tienen nada que ver. Entonces, si tú buscas una linealidad, porque tú estás buscando un cambio de residencia, estás buscando que tus hijos, que tu familia pueda estar allí integrada, pueda estar ahí feliz, buscas una linealidad cultural, social, una seguridad jurídica, seguridad física, tener propiedad, obviamente, porque no quieres ser turista toda tu vida, pues no te sirve eso. Así que bueno, fuimos a ver otras zonas, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay, la verdad, sí que es cierto que tiene muchas cosas buenas, pero tiene un problema, y al final es un problema debido sobre todo a la droga. Allí hay un problema con el tema de la droga bastante importante, y eso hace que al final haya barrios, por ejemplo, alrededor de Asunción, en donde no puedes ni entrar. Entonces el tema de la seguridad física no se llega a cumplir. El tema de la seguridad jurídica, hay un problema de corrupción, no te permite desarrollar proyectos sin esperar que mañana te lo paren por un interés político, por un interés de un tercero. Entonces al final todo eso son puntos, que todo eso hay que analizarlo, porque si te vas a un sitio tiene que ser para ir a mejor.
No te puedes ir simplemente a lo loco, sin pensar. Claro. Sobre todo yo, que soy padre de familia, tengo 2 niñas y un niño pequeño, yo tengo que pensar en todo, la educación, la cultura, ¿sabes? También el tema sanitario, que no me vaya a pasar como con el COVID, ¿vale? Entonces, al final, todo eso es importante y esos países los hemos ido analizando. Hemos analizado también Dubái. Dubái, oye, si vas a hacer una inversión, está genial, pero para mí, que me gusta estar con mis niños, salir a la calle, experimentar con el medio ambiente, para mí era una cárcel de oro. Era como un desierto, al final es un desierto. Entonces, para mí no era un lugar tampoco donde estar. Claro. Y el lugar que lo tenía todo, al final, que tenía la parte social, cultural, idioma, la parte de seguridad jurídica, física, la fiscalidad, la posibilidad de que tus inversiones crezcan, la posibilidad de que tus hijos desarrollen sus negocios a futuro y se puedan desarrollar a todos los aspectos, todos los niveles, y que encima se defiende la familia, se defiende la cultura, se defiende el cristianismo, se defienden las raíces. Eso era El Salvador. Al final lo que somos nosotros. Bueno, veo que habéis hecho un análisis bastante exhaustivo. No vamos a entrar en más detalles porque si no se alargaría demasiado, pero ahora vamos a pasar a, bueno, cogéis un avión un día y llegáis a El Salvador porque habéis hecho un análisis previo, llegáis, aterrizáis aquí y ¿qué es lo que ocurre? Porque claro, se empiezan a concatenar una serie de eventos que de repente, pues, sin comerlo ni beberlo, nos traen a todos aquí. Entonces, ¿qué ocurre en el primero de los viajes para que vosotros os empecéis a animar, que veáis que este es un sitio de futuro para vosotros, para vuestras generaciones y que nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué? Bueno, nosotros cuando decidimos venir por primera vez estábamos escuchando informaciones contradictorias. Tenías a los medios que, como siempre, pues te proyectan una imagen que es la que ellos quieren que tú percibas, ¿no? Y no suele ser la imagen real. Entonces, bueno, se nos estaban diciendo cosas malas de El Salvador, de su líder y de las políticas, ¿no? De los derechos humanos y todo esto. Pero claro, en paralelo... Que es un déspota, que es un dictador, sí. Que en contraste absoluto de lo que piensa la gente cuando estás aquí y hablas con ellos en el Uber, en el restaurante, en el tal. Vale. Eso es justo lo que decidimos encontrarnos. Dijimos, bueno, nosotros estamos viendo sus declaraciones sin intermediarios, él está en las redes sociales, le puedes escuchar a él, no necesitas a nadie que te canalice y que te opine sobre lo que tú debes opinar de lo que ha dicho él. Entonces, nos parecía muy contradictorio y dijimos, oye, hay muchas señales. Está el tema de Bitcoin, está el tema de la seguridad, que es la base de toda la pirámide, de todo el desarrollo posterior, incluso el humano. Entonces, vamos allá y vamos a ver realmente qué es lo que hay. Entonces, en ese primer viaje nos dimos cuenta de que efectivamente se cayó todo el telón de esa proyección de los medios. Vimos un pueblo muy agradecido con el cambio tan enorme que había dado el país. Vimos mucha unidad, vimos gente muy generosa, muy humilde, con ganas de sacar el país adelante y con ilusión y con esperanza por primera vez después de décadas. Entonces vimos además un país excepcional, con una naturaleza, con una biodiversidad espectacular y bueno, pues fue un primer contacto que nos permitió entender que había que rascar más. Que efectivamente hacia ella había que mirar. A veces cuando te dicen no mires aquí, es ahí donde tienes que mirar. Ajá. El siguiente viaje, pues ya... Porque claro, lo que hay que saber es que si tú en España preguntas por El Salvador, a la gente se le ponen los pelos de punta. Claro. Porque es lo que han visto en la televisión, entonces dicen, bueno, que si las malas, la peligrosidad, el no sé qué, dice, pero ¿cómo te atreves a ir para allá? Si en España estamos estupendamente. Efectivamente. Estupendamente, aquí se vive, esto es la sociedad del bienestar, de todo lo maravilloso, y fuera hace mucho frío y no os vayáis para allá, quedaros aquí en el redil porque aquí estamos estupendamente. Eso es. Bien, entonces, llegáis a El Salvador y, por lo que tengo entendido, empiezan a ocurrir cosas y decidís comprar un terreno en la playa, que está un poquito más abajo. Un poquito más para allá. Compramos un terreno para nosotros, era nuestro particular Arca de Noé, nosotros queríamos tener un sitio donde si en algún momento había que cambiar de ubicación radicalmente, pues estuvimos en un sitio rodeado de buena gente, sin conflictos en el entorno, sin conflictos a la vista, con libertad, en un entorno también social creciente, en un ciclo creciente, que esto también es muy importante, ¿no? Salir de ciclos que descienden y que caen en picado y tomar ciclos que crecen y te dan oportunidades de prosperidad, que es lo que hemos tenido, por ejemplo, en Europa durante un tiempo. Y ahora pues toca buscar nuevo queso, como diría Spencer Johnson. ¿Y qué opináis de la gente? Porque hay mucha gente que critica y dice, no, es que si pensáis de esa manera os tenéis que quedar en España a defender el país.
Bueno, yo opino que si hubiera una mayoría de gente, o por lo menos un porcentaje suficiente de gente que tuviera la actitud y se opusiera, entonces, por supuesto, y de hecho todavía es nuestra opción, es decir, nuestra opción A sigue siendo, pero el problema es que es muy probable, porque lo estamos viendo, ya lo vimos durante el COVID, se aisló a todas las personas que se opusieron a una versión oficial y la gente participó, expresaba el miedo evidentemente de estar ocupados hasta arriba, de no tener tiempo de buscar su propia información. Al final tienen que acabar consumiendo la información oficial y eso les dio una visión distorsionada y además reaccionaron contra las personas que sí se tomaban la molestia, el tiempo y las horas de sueño que hacían falta para intentar entender lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Sin que te lo contaran los medios. Y luego no es un problema de ser más listo, más tonto o más consciente, porque hay mucha gente que es consciente y lo está viendo, pero no tiene posibilidad. ¿Por qué? Porque el sistema financiero no te deja salir del primer peldaño de la escalera, es decir, ese peldaño que te permite tener el dinero, la capacidad financiera para coger y decir, oye, mira, me tenéis harto porque os habéis vuelto locos, me cojo las maletas y me largo, y cuando os pongáis de acuerdo, me volvéis a llamar. Entonces, la gente, muchos querrían hacer eso, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el sistema es tan perverso que no te permite evolucionar de ninguna manera, porque no tienes lo que hace falta, que es la moneda. Eso es lo que no tienes. Y el sistema lo hace muy bien, es muy perverso. Entonces, siempre hay que estar pensando fuera de la caja, como hacéis vosotros. Entonces, venís aquí, os compráis el terreno, vuestro arca de Noé, para vosotros, y, bueno, oye, si hay que meter aquí a 4 o 5 colegas que son conscientes, despiertos, y con los que, si ocurre un cataclismo, os podéis ayudar. ¿Y qué ocurre después? Pues ahí lo que hicimos fue invitar a un grupo de amigos para validar eso que nosotros estábamos viendo, no fuera a ser que nos hubiéramos vuelto locos, claro, que estuviéramos enamorados del presidente y no estuviéramos viendo la realidad, y entonces ellos nos ayudaron a certificar que efectivamente es un país espectacular, es una gran oportunidad, tiene mucho más futuro que presente, pero ya tiene presente y por tanto, bueno, pues ahí tomamos la decisión de ampliar ese arca de Noé y empezar a pensar en un proyecto ya más grande, en aportar más valor, en crear más valor, que es lo que hacemos los emprendedores y los empresarios. Claro. Entonces, bueno, pues la forma de aportar más valor fue, oye, vamos a reunir más terreno, vamos a negociar, vamos a buscar y vamos a pensar ya en un proyecto para incluir mucha más gente, porque ahora ya no se trata de estar en un entorno saludable, en un entorno pacífico, seguro. No, además tiene que ser un entorno de calidad, con buena compañía, creando una comunidad, con gente que nos aporta y con la que vamos a poder colaborar si nos vemos en el momento, en la necesidad o en la situación de, oye, estos son los que somos, vamos a ver qué hacemos juntos, ¿no? Y aquí está todo por hacer y eso es una buena noticia para los emprendedores de verdad. Eso está claro. Bueno, a mí definitivamente me habéis inspirado porque vuestras palabras del Arca de Noé conmigo resuenan perfectamente, porque yo siempre desde hace muchos años ya, incluso antes del tema del COVID y ese grandísimo desengaño que tuvimos, yo ya he sabido que para crear riqueza generacional y tener un futuro brillante, sobre todo para mí y más para mi familia, para mis hijas, hay que buscar una solución, porque el mundo no está mejorando, está empeorando. Aunque, de cara a la galería, los medios de desinformación lo hacen muy bien y nos pintan que vivimos, nunca jamás hemos vivido mejor. Nunca jamás. Si vosotros os miráis a la historia, bueno, primero la historia que me has contado no es como me la has contado. Eso vamos a empezar por ahí. Pero bueno, eso es para otro vídeo. Entonces, os compráis los terrenos y en ese proceso de comprar los terrenos os dais cuenta de cómo funciona el sistema. La burocracia prácticamente no existe, todo es bastante sencillo, no ponen trabas para nada. Contarnos un poco ese proceso, porque eso ha sido un factor muy importante para venir aquí con, digamos, con todas las fichas y apostar. Correcto. Vamos a seguir andando y nos contáis esa experiencia con Bueno, las autoridades, vamos a decir. La primera experiencia la tuvimos en el primer viaje, la verdad es que fue increíble. En el primer viaje, claro, fuimos a validar, y una de las cosas que quisimos validar, aparte de la parte social, de la seguridad y digamos, de lo afables que son las personas que viven aquí, que te dan lo que no tienen, era el tema de, por supuesto, de la facilidad en los trámites, ¿no? Entonces fuimos a la agencia tributaria a sacarnos el número de identificación tributario, el NIT, y tienes una persona a la entrada que te ayuda con todos los trámites que vayas a hacer. Y tú, cuando tú llegas, no es lo típico que ahora vas a España y te dicen, ¿tiene cita previa? No. Le falta un papel. Sí, le falta un papel. O ha venido a hacer este trámite, pero ha pedido cita previa para este trámite, pero no para el otro, entonces vuelve otro día. Entonces, eso no ocurre. Aquí todos son facilidades para ayudarte a desarrollar, a resolver tus dudas. O sea, nos pusieron una persona que estuvo resolviendo todas las dudas a nivel fiscal, allí en la misma agencia tributaria,
Entonces, eso para nosotros ya fue un descanso. O sea, es decir, llegar a la agencia tributaria y no encontrarte un enemigo, sino encontrarte un aliado, una persona que te va a ayudar. Tú quieres montar un negocio, fantástico. Vamos a ver cómo te podemos aclarar todas las dudas a nivel fiscal. Eso para mí ya es un paso. Pero luego a nivel tramitológico, a nivel de registros, por ejemplo, de la propiedad, a tema de resolución de dudas en el CNR, que es como el registro de la propiedad, o el tema del ayuntamiento, también fue igual, fueron proactivos. O sea, fuimos a preguntar sobre unos terrenos y no nos salieron con lo de la ley de protección de datos, que eso me encanta. Tú vas a un sitio, preguntas algo, oye, mira, me gustaría saber quiénes son los propietarios que no, es que por la ley de protección No, claro, pero la protección de datos te aplica a ti, pero a ellos no. Correcto. Ahí tus datos son para ellos para investigar cuando les dé la gana. Exacto. Pues es justo lo contrario de lo que ocurre en España, donde solo el hecho de darte de alta y de iniciar los trámites ya te pone el disparadero. Empiezas a recibir notificaciones, empiezas a recibir una sensación de inseguridad, de no tengo negocio, no tengo ingresos, no tengo nada y ya tengo un montón de obligaciones de pago. Eso es. Y como no pague, ya voy a ir muy mal. Es decir, ya voy a tener problemas. Y no estás todavía asesorado, nadie te ha explicado nada. Tú tienes la obligación de saber absolutamente todo y de tener la capacidad de pagar a los abogados, a los asesores. Y de leer entre líneas, a ver quién te está mirando, a ver a quién tienes que untar. Correcto. Porque correcto. dices, uy, este no está moviendo ficha. Igual a lo mejor tengo que venir aquí. ¡Corremos, corremos! Estos son los gajes del oficio, muchachos. Esto está buenísimo, buenísimo. Estamos bien, estamos bien. Para que veáis que estamos improvisado total, en directo. Y ahora nos vamos a bañar, efectivamente. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que no sabes al final con quién tienes que tratar, si no tienes las conexiones correctas, te pueden arruinar por completo, que eso lo he visto yo en España, arruinarte por completo. Sí, además la vida. Porque si no te arruinan previo del negocio, te arruinan después con los impuestos. Todo lo que va detrás. Correcto. Es que al final la sensación es, con todas las incertidumbres de un negocio, no sabes si va a funcionar, si no va a funcionar, vas a arriesgar tu patrimonio, vas a arriesgar tu inversión, vas a arriesgar tu imagen, amistades, lo que sea que te van a apoyar. Encima tienes que estar protegiéndote de eso. Claro. Porque lo interesante es tener en cuenta tu plan de negocio, tener en cuenta tus riesgos, haz tu análisis, pero no encuentres más riesgos de los que tiene que haber. Encuentra ayuda, y si no hay ayuda, por lo menos que no te molesten. Eso es. Déjame en paz. Exacto. Déjame en paz. No te necesito, pero déjame hacer. Quiero que veáis, por favor, graba ese pedazo de cangrejo, que eso es una bestia parda. Wow, ese es el almuerzo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Mira cómo abre las... Bueno, para que tengáis una idea del wildlife, que tengáis una idea de la fauna que hay aquí tan impresionante, la naturaleza pura en su mayor exponente, aquí en El Salvador. El empresario tiene que arriesgar en todos los aspectos, desde el principio, la mitad y el final, y luego no te lo agradece absolutamente nadie. Pero no solamente no te lo agradecen, sino que además eres el villano, eres maléfica, ¿entiendes? Y el que tiene la opresión al resto, al trabajador, y le está subyugando. Entonces, seguimos. Así es. Vamos a hablar de Bukele, que antes hemos hecho una pequeña alusión a él, pero quiero indagar un poquito más. Medios de comunicación internacionales, es un dictador, es un déspota, está haciendo cosas que no son constitucionales, está violando los derechos humanos, está teniendo un montón de gente ahí encarcelada sin proceso normal, judicial, que se seguiría en Occidente. Entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros y qué opina la gente? Pues, Cuéntale. bien, nosotros lo que hemos visto desde el principio en sus declaraciones, en sus discursos, hemos visto una persona con un coraje enorme, una persona sin ningún complejo en hablar de sus creencias, en hablar de sus convicciones reales, personales, no las que se le exige que proyecte porque hay una agenda que nadie ha votado y hay que alinearse con eso. Es más, él tiene muy bien identificado cuáles son los males de Occidente, qué es lo que está destruyendo y deteriorando y carcomiendo desde los cimientos todo lo que se ha construido durante siglos. Y entonces, como lo tiene identificado, está protegiendo además a su país y está protegiendo a su ciudadanía contra esos males. Está defendiendo la familia, está defendiendo la propiedad privada, está defendiendo la inversión extranjera para que crezca la economía, que obviamente va a llevar un tiempo, porque tú no puedes arreglar 50 años en una legislatura y media. Pero evidentemente, cuando tienes a alguien con esa integridad, con esa dirección, con esos valores, todo lo que ocurra necesariamente va a ser
mejor. Y esa es la clave para mí. Yo creo que cuando alguien tiene el coraje de dar un paso, salir de la fila donde todo el mundo está mirando, saber quién da el paso, hay que acompañarle. Aunque no seas de su barrio, aunque no seas de su país, esto es una cuestión de humanidad, es una cuestión global. Y es un faro para Occidente. Total. Y qué speeches de sentido común más impresionantes, y los escuchas y dices, pero qué hombre, qué sabiduría, madre mía de mi alma. ¿Quién le habrá contado esto? ¿Lo habrá aprendido solo o tendrá un asesor que es un erudito y se lo ha contado todo? Y dices, pero al final de todo, lo curioso de todo, es que es sentido común, cosa que ya no tiene prácticamente nadie. Es decir, pero no le estáis escuchando que eso es sentido común. No, porque tal, porque cual. Y bueno, pues es que ya no puedo discutir. Claro. Sí, cuando me estás negando el sentido común ya no puedo discutir contigo. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Seguimos adelante. Bukele. Mucha gente se está preguntando, bien, venís aquí a invertir, cuidado con el agua, venís a invertir, pero claro, esto es el efecto Bukele. Lleva desde el año 2019, ha hecho unos cambios increíbles, 180 grados al país, está en una situación envidiable, multiplicando el turismo por no sé cuántas veces ya, hablas con la gente, no para de venir extranjeros, y la gente se pregunta, muy bien, pero claro, esto es un país que lleva, no sé, 50 años en una situación delicadísima, viene él, lo arregla, el efecto Bukele, ¿qué pasa cuando él no esté? Porque ahora hay elecciones en el 2027, que las han adelantado, lo pueden reelegir 6 años más, 2033, sería un escenario idílico. Pero, ¿y si no? Bueno, actualmente en un estudio reciente él publicó en su perfil de Instagram que el gobierno tiene una aceptación por parte del pueblo del 94%. Entonces, bueno, más allá de si es un 94, es un 89 o es un 85, me da igual. Es que búscame algo así en Occidente. En Occidente estamos convenientemente divididos para que nunca nadie sea capaz de cambiar las cosas. Y cuando alguien quiere cambiar las cosas, automáticamente tiene una proporción igual o mayor enfrente que se va a oponer, llegando a donde haga falta, y ya nos ha pasado en el pasado. Oposición controlada. Claro, efectivamente, y da igual el color, porque cuando le des la vuelta va a pasar exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay una unidad muy importante y Bukele está haciendo una labor de pedagogía de un valor incalculable, porque la gente está aprendiendo a dónde no tiene que volver. Esas. Y está aprendiendo qué no hay que permitir que enseñen a tus hijos en la escuela. Eso es. Para que acaben como nuestros hijos ahora mismo y las generaciones que ya se han perdido, Eso es. de desorientados, de desubicados, sin identidad, sin ningún vínculo, sin nada en torno a lo que unirse y luchar o unirse y resistir. Que la gente en Europa dice, no, nos quedamos y luchamos, pero no os dais cuenta ¿Con quién? que ¿Quién hay en tu trinchera? ambos lados del tablero están ocupados. La única manera de ganar es salirse del tablero. Si no puedes cambiar tu entorno, si no cambia de entorno. Efectivamente, has dado en el clavo. Yo lo veo como un tablero, siempre digo lo mismo. Los dos equipos están infiltrados. Y la única manera de poder ganar la partida es salirse del tablero y jugar en las bandas. Quedarte ahí fuera, oye, en ese cuadradito, en el frame que hay alrededor, y quedarte mirando. De vez en cuando entras en el tablero porque tienes que entrar. Porque no nos queda más remedio, somos seres humanos, tenemos que jugar en lo que hay. Entras pero sales, física y mentalmente. Y si no puedes hacer eso, el tablero te absorbe y acaba contigo. Sí. Y con tu familia. Entonces, bien, vamos a seguir. Yo no sé si queréis hablar algo más de Bukele, yo también tengo gran confianza de que va a seguir, el pueblo le apoya 100% y se diga lo que se diga, yo creo que va a seguir aquí, más allá del 2000. A ver, bueno, nosotros es que además tuvimos la suerte de poder conocerlo en 2024. ¿Les conocisteis? ¿Le conocisteis? Estuvimos 2 horas reunidos con él, explicándole el proyecto, explicándole todo. Y el simple hecho de que el presidente de un país te abra la puerta a explicarle lo que vas a hacer en su país, cuál es tu objetivo de inversión, qué es lo que piensas hacer, para validar si lo que vas a hacer pues va en línea con lo que obviamente es el objetivo del país. El hecho de que te hable desde la sinceridad, desde su experiencia antes de ser presidente, después siendo presidente, te das cuenta de que es una persona que obviamente no es un actor. O sea, yo cuando hablo de los políticos, hablo de actores. Total. Son todo actores. 100%. Algunos son actores profesionales que han pasado a ser políticos. Entonces, Vamos a ir subiendo a la en su duna. caso, ¿no? Como bien decías, ¿no? Es que lo que dice al final, todo lo que él comenta, son cosas de sentido común, pero porque es así. Los políticos llega un momento en donde te das cuenta que cuando les preguntas, las respuestas que te dan no tienen nada que ver, porque vienen con guiones preparados. Entonces ya llega un momento que da la sensación que ni siquiera son personas, son robots. Son robots. Además es que no pueden hacer nada, no pueden hacer absolutamente nada. Si entiendes bien cómo funciona
el sistema, sobre todo el sistema financiero, los bancos centrales, cómo se emite el dinero, cómo fluye a los diferentes países. España es un país que ha perdido toda relevancia, ha perdido la soberanía porque no tiene moneda. Cuando no tienes moneda has perdido soberanía por completo. Que diga la gente lo que diga. Claro. Eres un siervo, eres un empleado del que emite el dinero y cuando no te llega el dinero tienes que pedirle. Y cuando al que te da el dinero no haces lo que te está diciendo, se acabó. Así es. Entonces puedes ser un tipo maravilloso, buenas ideas, al pueblo le vendes la moto y le cuentas que vas a hacer el Pino Puente y cosas maravillosas, pero luego no puedes ejecutar porque te cortan el grifo. Correcto. Y eso no te lo cuenta nadie. Aparte de muchas otras cosas como ficheros de control, etcétera, etcétera, que todos sabemos que existen, no vamos a entrar en ese tema de conspiraciones, pero el mundo es mucho más perverso de lo que la gente cree, ¿vale? Entonces, por eso estamos aquí. Continuamos. Y Vamos por eso el hecho de poder hablar, con este caso, con el presidente, y darte cuenta que fuera del telón, fuera de lo que es la pantalla, es realmente el discurso que te da, las palabras que te da son las mismas que realmente usa en redes sociales. Es decir, puedes hablar de cualquier asunto con él y te das cuenta de que todo es naturalidad. Todo es una persona real, o sea, es certeza, ¿sabes? Estás hablando con un ser humano que te está diciendo lo que piensa, Claro. y eso te permite darte cuenta que es una persona íntegra. Sí. Porque cuando tú estás hablando con un actor, tiene conflictos de versiones, no sabe lo que dijo, pero qué tengo que decir aquí, pero qué puedo decir luego en la rueda de prensa, porque realmente no está conectando con su yo, está leyendo un guión. Y el Sin equipo- embargo, cuando hablas con un ser humano honesto, solo tiene que reproducir lo que siente y lo que piensa. Y no tiene esa complicación, y por tanto le va al cerebro mucho más rápido, por cierto. Y el equipo de gobierno, porque es la típica, bueno, y si Bukele se va, es que el equipo de gobierno va en la misma línea, va en consonancia. O sea, nosotros nos hemos reunido con diferentes personas del equipo de gobierno de Bukele, van todos en consonancia. Están todos a una. Os voy a decir las dos frases, dos speeches, dos cosas que dijo que me llegaron al alma. La primera, una entrevista con Tucker Carlson, que le preguntó, ¿qué hiciste cuando las maras empezaron a matar a gente en una proporción desmesurada en comparación con lo que es la población de El Salvador? Y le dijo, rezamos. Casi me dieron ganas de llorar. Se me ponían los pelos de punta. Y otro día, en 2024, en el CPAC, hizo un speech hablando de por qué los impuestos eran prácticamente innecesarios. Y explicó, dio a ver que tenía un conocimiento de finanzas por encima de cualquier político que jamás hayamos escuchado. Dijo que los impuestos realmente no son necesarios, porque cuando puedes imprimir dinero hasta el infinito, hasta el punto de no pedir a nadie absolutamente ni un duro en impuestos. Pero solamente se hace para mantener la ilusión de que tú como ciudadano estás manteniendo al Estado y que tienes que seguir contribuyendo y, por supuesto, como mecanismo de control. Y digo, este señor ha entendido. ¿Y por qué los otros políticos no han entendido? Es que a lo mejor han A entendido. lo mejor no han tampoco te lo entendido y cuentan. no nos lo cuentan. Seguimos, para no enrollarnos demasiado. Vamos a hablar de lo que realmente importa. Fiscalidad, inversiones, impuestos en España, más del 50%. Si añades el IVA, añades esto, lo otro, tal, al final te pelan. Sí, No te queda nada. Es toda una ilusión. así es. Salvador, cuéntame de impuestos. A nivel ¿Quién va? a nivel de impuestos, bueno, sí, realmente si te das cuenta, a nivel de impuestos en Europa en general, más o menos casi todo es similar. En El Salvador tú no tienes impuesto, no tienes IBI. Eso es un impuesto, yo siempre digo que es un impuesto neofeudal. En España te cobran el IBI, los municipios, Por ser el propietario. valor que les da la gana, por ser propietario de un terreno, ¿no? Y si es urbano, pues más. Claro. Pero ¿y qué servicio obtengo a cambio? Porque, o sea, si es urbano me cobras más porque, pues porque es urbano. Claro. Pero, Entonces- ¿quién ha pagado la urbanización? El propio Ahí inversor. está. En un plan parcial que se ha puesto el dinero y se ha invertido. ¿Quién ha hecho la infraestructura? No ha venido el Estado a pagar. Correcto. Pues el 80% de los impuestos que recaudan los ayuntamientos, los municipios, viene del IBI. Curioso, ¿no? Porque es un impuesto que no aporta servicio a cambio. No es un impuesto de basuras, no es un impuesto de alumbrado. Son no. tasas. Son tasas por tú tener un terreno en propiedad que ya pagaste un impuesto de transmisiones por tenerlo o un IVA por tenerlo. Correcto. Es curioso. Aquí no hay IBI. Aquí no hay IBI. Luego, Luego, es decir, property tax, para que entendáis, IBI en España no existe. Es decir, no pagas por tu propiedad. y por si alguien tiene dudas, en Andorra sí, también hay IBI. Lo llaman de También otra hay. forma, pero Bien. también hay. Perfecto. Es un sistema territorial. Explícanos qué significa eso. Que todos los ingresos que proceden del extranjero pagas 0% de impuestos. Da igual en qué concepto vengan. Si vienen como persona física, si vienen como empresa, reparto de dividendos, venta de acciones, tema de lo que quieras, cripto, todo es 0%. Tiene una lógica bastante sencilla, Aplastante. aplastante. Tú quieres hacer crecer el país, no quites un dinero cuando está entrando.
Si no, ¿cómo lo van a invertir? Es imposible. Imagínate. Tienes dos Aparte que es opciones, que no ¿eh? se ha generado en tu país, entonces no tienes ningún argumento para decirme que ese dinero tiene que tributar en mi país. Perdona, eso se ha generado fuera. Correcto. El hecho de que tú me quieras cobrar por algo que viene desde fuera, que no sabes desde cuándo se ha invertido en lo que se ha hecho, es de tal calibre de locura que no tiene ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que en Europa lo hemos normalizado. Igual que el impuesto de sucesiones, que es cuando tú dejas la herencia a tus hijos, e igual que el impuesto de patrimonio, que son dos locuras que están normalizadas y que es que habría bueno, es tan rocambolesco que es que no se puede ni comprender. Eso aquí no existe. Pero es que está diseñado el modelo para que desde el momento actual Seguimos andando por... hasta el momento en que dejes este mundo, Ahí está. todo tu patrimonio va a volver a manos del Estado. Y si hay una anomalía y logras dejar algo en herencia, ya se encargará el impuesto de herencias y la dificultad de tus herederos para ahorrar y poder liquidarlo, Eso es. para que eso también acabe, y si no, en la siguiente generación, en manos del Estado. Y si no, la inflación ya se encargará de pasarte la factura. Correcto. Porque te dice, no, la inflación 2-3%. No, hombre, no, por favor. Vete al supermercado, 10, 15, 20, 30%. Las cosas, por ejemplo, cada uno tiene su propia inflación. No es que la inflación es lo mismo para cada uno. Yo gasto en ciertas cosas más que en otras. Para mí la inflación es tremebunda. Pero eso no te lo van a contar. No, la inflación es un 2%. En principio, en un sistema financiero no debería haber inflación. Eso de la inflación es un timo que se han inventado. Pero bueno, eso es para otro día. Pero luego además tienes dos opciones para financiar un país, igual que para financiar una empresa. Tú puedes buscar financiación externa y puedes encontrarte con alguien que te haga unas condiciones muy sencillas y muy asequibles, o con unas condiciones leoninas, con una lista de condiciones que tendrás que firmar para que cada año te lo vuelvan a renovar, y así es como borran y diluyen tu soberanía. Claro. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es generar un proyecto común, y es equity. Entonces, cuando tú aceptas financiarte con equity, estás haciendo que el proyecto crezca, estás generando más valor añadido, estás generando cooperación, y no se produce esa situación en la que tú tienes que estar rindiendo cuentas a alguien externo que no está de skin in the game. Entonces, Claro. cuando tú estás admitiendo inversión en condiciones muy buenas, muy favorables, lo que estás aceptando equity a gente que viene y forma parte del proyecto, y luego no te van a hacer firmar todas las cosas que el gobierno tiene que aceptar para que no le quiebren el año que viene cuando se negocia la deuda. Es una locura. Vamos a resumir. Aquí no hay IBI, aquí no hay impuesto de sucesiones, puedes dejar a tus hijos lo que quieras. No hay impuesto de patrimonio, puedes tener todo lo que quieras sin miedo a que florezca. Hay un 13% de IVA, eso sí, por supuesto. Puedes traer todo lo que quieras del extranjero, no vas a pagar impuestos. Hay Y más. no sé si me dejo, hay criptomonedas no muchas están más. grabadas. Criptos no están grabadas. Bueno, es la ¿Qué ley, más? es la ley de activos digitales, no solo las criptos. Si tú tokenizas, por ejemplo, inmuebles, tokenizas un hotel, una empresa, una industria, todo lo que generes de ese activo tokenizado paga 0% de impuestos. Luego está la maquila. La maquila es un concepto en donde todo lo que fabricas en el país y exportas fuera, pagas 0% de impuestos. O sea, ya no solo lo que entra, sino lo que fabricas dentro y sacas fuera. Súmale a eso un acuerdo de aranceles cero con Estados Unidos Efectivamente. y averigua a dónde en Centroamérica y en Latinoamérica va a ir a parar la inversión de los próximos 10-15 años. Ahora tienes una situación en Europa en donde Alemania, que era el motor, ¿no?, de la economía europea, está cerrando fábricas, el sector del automóvil, porque tienes gas caro, tienes electricidad cara, impuestos caros y aranceles con Estados Unidos del 20 al 40% o más, en función de cómo se levante Trump. En nuestra generación no vamos a ver a Europa recuperada. Eso ya te lo digo yo, lamentablemente me gustaría que fuera totalmente al contrario, porque amo Europa, amo España, pero no va a ocurrir eso. Se me ha olvidado decir que sucesiones es cero, pero donaciones también es cero. Bien chicos, pues vamos acabando ya. Entonces ahora sí, lo que quiero es que nos contéis un poquito del proyecto de Bahía City, que es donde yo he invertido, y os tengo que decir que estoy encantado de la vida porque viendo este sitio, que es la segunda vez que vengo, pues estoy completamente enamorado. Entonces, ¿quién empieza a contarme un poquito qué es Bahía City y qué concepto hay, qué es lo que se va a hacer aquí? Porque en principio, claro, aquí todo muy bonito, pero no vemos nada. Y vemos que hay dos banderas, que es una esa y otra esa, y eso es el terreno, un frontal gigantesco con ¿cuántos metros hacia allá? 400 aproximadamente. 400 metros. ¿Qué va a pasar aquí? 500 metros de frente, de banderola a banderola más o menos, por 400 de profundo. Son 200.000 metros cuadrados, ¿Sí? de los cuales 50.000, el lado este más para aquí, hacia nosotros, está destinado a un resort 5 estrellas, que va a dotar de servicios al residencial, como por ejemplo beach club, restaurante, una serie de amenities, servicios. Luego tenemos 150.000 metros cuadrados de residencial.
Y el objetivo es que sea un residencial donde haya mucho verde, donde haya mucha sombra. Incluso en las propias calles hemos pensado en no asfaltarlas, sino hacer el típico, como estos briquetas de hormigón que dentro llevan césped, para que cuando llueva drene bien el agua, para que no haya ningún charco y para que además se mantenga fresco. Eso permite bajar mucho la temperatura. Luego además hay que tener en cuenta que aquí detrás, justo aquí detrás, al otro lado, está la bahía. Esto es lo importante. La bahía de Jiquilisco. La bahía de Jiquilisco, que es Patrimonio de la Biosfera de la UNESCO, es del 2007, y que lo bueno es que tienes una masa de agua que te permite tener menor temperatura aquí que en otras zonas de playa de El Salvador, porque te corre una brisa fresca de allí hacia aquí y luego de la playa también hacia el interior. una bahía, agua salada, navegable. Navegable, puedes pescar, puedes nadar, es como si fuera una piscina de 200 kilómetros cuadrados de agua de mar, que además tiene una biodiversidad espectacular, espectacular. Entonces, Bahía City es nuestro proyecto inmobiliario de urbanización, de desarrollar una urbanización. Esto lo vamos a hacer sí o sí, estamos haciéndolo, estamos promoviéndolo, en breve presentamos proyecto, el terreno ya está escriturado y lo que nosotros estamos abriendo es en fase Early Adopters, del mismo modo que antes hemos hablado, es decir, puedes buscar financiación, puedes esclavizarte, puedes abrir las puertas a personas que comparten tu visión y entran en el proyecto. Nosotros abrimos la inversión y la posibilidad es invertir para desarrollar tus propias parcelas en las condiciones y en la economía de escala y de grupo y con las sinergias que nosotros estamos generando. Claro. Con lo cual tú puedes reservar dentro de nuestro plano privado, urbanístico, la posición en la que tú estarías y nosotros juntos lo vamos a hacer posible. Vamos a urbanizar, vamos a costear juntos esos gastos de urbanización para construir la urbanización. Por supuesto, cumplir con todos los trámites legales. Solo entonces es cuando existirán las parcelas reales, cuando hayamos segregado y urbanizado conforme a la ley de El Salvador, y a partir de ese momento tienes la oportunidad de construir tu vivienda y será directamente con la constructora, manteniendo un lineamiento estético homogéneo, un valor elevado en la urbanización, evitando pues, que tengas un iglú al lado, un búnker, una tienda de campaña. No, vamos a tener una urbanización de estándares altos, con 6.000 metros cuadrados de zonas comunes, con también instalaciones deportivas, con instalaciones para las personas, por supuesto una gran piscina, y al lado, como comentaba Sergio, ese resort que va a dar un valor muy alto a los propietarios, que posiblemente en el futuro van a poder alquilar y van a tener una rentabilidad de su inversión. Pero lo más interesante para nosotros es el concepto de comunidad. ¿A qué clase de personas estamos yendo? ¿Cómo es la gente que te sigue a ti? ¿Cómo Es son que las tiene que personas? tener la misma visión que tengo yo o que tenéis vosotros Claro. del mundo, independientemente de que va a haber rentabilidad, se va a ganar dinero y obviamente eso tiene que ser Parte del un juego. componente de la ecuación importante. Pero el alma del proyecto Ahí está. es esa afinidad. Es verdad, porque ¿De ya a mí quién te me vas a gustaría rodear? tener vecinos afines a mí, gente con la que yo pueda ir a tomarme un café y diga, es que este señor piensa como yo, ¿no? Bueno, O me va a eso escuchar. sería lo ideal. Y vamos a poder hablar. Y que vamos eso a poder hablar. Eso ya es la... Y si ocurre alguna cosa extraña, que nunca se sabe porque este mundo está absolutamente loco, pues tener gente así afín que nos apoyemos entre nosotros. Efectivamente. Porque es que si tienes una persona que es que sabes perfectamente que no hay manera de hablar con ellos, si es como el agua y el aceite, pues sabes que esa persona No, muchas te manos vas a no tener que no te va a proteger. echar. Te vas a tener que proteger. Efectivamente. Entonces, habladme. Bueno, yo estoy totalmente convencido, yo estoy dentro del proyecto, llevo unos meses analizando, yo sé que estáis apoyados también, que las autoridades están colaborando, os están apoyando, lo que hemos hablado ya antes, están deseosas de proyectos de este tipo, por lo tanto esto se va a materializar porque ya se está materializando. Entonces, la gente que nos está escuchando, contarle de, no sé si se puede hablar de precios, de timings, cuánto tiempo hay que esperar, contarnos un poco. A ver, hay una parte importante y es que nosotros hemos hecho 4 estudios que son fundamentales para entender si el proyecto es viable o no. Hemos hecho un estudio geotécnico de suelo, hemos hecho un estudio topográfico, un estudio hidrológico para entender bien el tema del nivel freático, cómo está el agua, cuándo viene el agua, qué altura viene y por tanto qué mitigaciones hay que tener en cuenta. Y luego hemos hecho, muy importante, un estudio de factibilidad, que viene a ser como una compatibilidad urbanística que conocemos, donde ya se analizan todas las cuestiones, también medio ambiente, y ahí te dicen si es viable o no. Y el resultado es que es viable, son factibles. El proyecto, tanto a nivel residencial como turístico, en las dimensiones, en la densidad, en las alturas, que de manera muy respetuosa con el entorno nosotros hemos planteado. Y lo hemos hecho alineado justamente con la legislación y con el modelo urbanístico parcial que hay ahora mismo en la zona.
Por tanto, la viabilidad está fuera de toda duda. Está firmado por ingenieros certificados por la Dirección de Ordenamiento Territorial del Gobierno de El Salvador. Y a lo siguiente simplemente es poner la inversión, poner el esfuerzo y llevarlo adelante. Cuando tienes un gobierno que te está diciendo, dime en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, yo te acompaño, vende mi mano, a través de distintos departamentos, de distintos organismos, agencias, la incertidumbre que la gente cree que tienes cuando vas a un país que es así, que no conoces, aquí no la tenemos en absoluto, y donde tengo la certeza de que va a ir todo muy complicado, precisamente es donde yo vivo. Y entonces yo quiero cambiar, prefiero una leve incertidumbre, donde todo depende fundamentalmente de mí, que la certeza donde de mí no depende absolutamente nada. Totalmente. Cuéntame de precios. Ok, tú puedes hacer tu primera inversión a partir de $50.000. Hasta hace muy poquito, acabamos de terminar una etapa, vamos pasando por etapas, van subiendo los precios conforme va cristalizando el proyecto. Se premia a los early adopters, se premia a los visionarios, Claro. a la gente que lo ha visto a distancia desde el principio. Ahora mismo ya las primeras, la inversión mínima son $60.000 y bueno, pues eso sería el equivalente al futuro desarrollo de tu parcela de 300 metros cuadrados. Ahí luego posteriormente vas a participar con los costes de urbanización, cada uno con su coeficiente, como una comunidad, y finalmente pues construirás tu villa, donde en el caso de 300 metros cuadrados, pues una villa de 160 metros cuadrados. Que la construís vosotros. Correcto. Por los inversores. Nosotros lo hacemos. Tenemos gente que dice, oye, mira, yo es que soy de aquí, conozco una constructora. Perfecto, nosotros visaremos tu proyecto y nos aseguraremos de que cumples con los lineamientos, porque no puede pasar que tú hagas una inversión y al lado haya una cosa que le baje el valor, o que quede una parcela vacía llena de maleza con ratas. Eso no se va a Tiene que ser uniforme. Perfecto. Bueno, Entonces, es importante que la gente entienda que los 50.000 es el terreno dentro del residencial privado. El coste final más o menos va a rondar el más pequeño, $280.000. Esto es importante, la gente hay veces que se espera que con 50.000 vaya a tener una casa. Digo, en ningún país vas a tener claro, una casa. vamos a empezar desde el suelo. Imagínate Correcto. una parcela de 50.000 de 300 60.000 metros. Efectivamente. $60.000, 300 metros. Después, ¿cuánto hay que poner para urbanizar? 50.000, unos 50.000 50.000 más. aproximadamente. Bien, ya llevamos 110.000. Correcto. Construcción de la casa, más o menos, ¿qué tamaño de casa? 160 metros cuadrados, dos alturas, esa planta baja y una primera planta, de 80 metros cuadrados de planta baja y 80 metros cuadrados de primera planta, que te da para 3 habitaciones y un baño arriba, un baño, una cocina y un comedor abajo. En total, construcción, ¿cuánto? 160.000. No, lo que es la casa, Lo que es la 160.000, Más 160.000, 110.000, 270, 70.000, 280. Sí, No llega a 300.000, ya tienes tu casa ahí. Luego, obviamente, hay parcelas de todo tipo. correcto. De 80.000, de 90.000, de 200.000, de 250.000, hasta te puedes hacer casas pues mucho más grandes, de 500 metros cuadrados y lo que la gente Y quiere. tienes todo tu jardín, que ojo, estás ocupando solo el 27% de tu superficie. Luego tienes todo el jardín, que si te quieres hacer una piscina, te la puedes hacer también. Eso es muy importante, la ocupación. Ocupación de, ¿has dicho? 27%. Un 27% de ocupación, el resto, Jardín. jardines, zonas comunes. Y todo dentro de un residencial, que prácticamente lo que tienes en superficie luego lo tienes en equivalente en residencial. Hemos dicho 6.000 metros cuadrados de toda una zona jardinada, de piscina, pistas de pádel, un campo deportivo, todo un coworking, o sea, El hotel, tema muy interesante. Los que viven aquí tienen acceso directo al hotel. tienen el acceso y ahí lo que estamos negociando es un descuento para los residentes en la zona del residencial, en las zonas de beach club y restaurante, y luego para el que quiera un pase para uso de las instalaciones, que eso ya es una cuota mensual que se negocia con el resort, pero es opcional. Vale, perfecto. Luego, muy No- interesante también, ese resort va a estar operado por una cadena internacional de primer nivel, va a ser un No nivel se, de no se servicio- puede decir el nombre No, no se puede, todavía. pero tenemos una LOI firmada ya y estamos en conversaciones. Lo que pretendemos hacer es que además esa cadena traslade esa experiencia de 5 estrellas a toda la operativa y el proceso de rental. De manera que la percepción, la experiencia sea premium y eso sea bueno en reviews y demás, que no haya... Tú lo puedes hacer si quieres, quizá Tú por tu puedes cuenta. alquilar tu propia casa. Sí, pero va a ser infinitamente mejor si lo hace una cadena que tiene su propio canal, que tiene todo su marketing, que tiene su IT, Y la ocupación mucho más alta. mucho más alta, porque Obviamente. ellos además buscan esos objetivos. Entonces, para el que está pensando en tener una casa vacacional, de me voy una semana, 2 semanas o un mes y el resto del año lo alquilo, se puede desentender completamente, porque encima el concepto de residencial es un concepto residencial tipo Punta Cana, tipo Estados Unidos, donde nosotros, nuestra empresa, que es la gestora, se encarga de gestionar todo. No es que cada año uno es el presidente, hay que buscar un administrador, porque eso acaba mal siempre.
Entonces el objetivo es, oye, olvídate, tú tienes unos costes, que además son unos costes ridículos, están en torno a $100 al mes, más si aparte quieres pagarlo del resort, por lo que te vaya a cobrar el resort, y te olvidas. O sea, porque es que al final, ¿cuál es el problema de los residenciales? Que la gente tiene que estar pagando todos los meses, preocupándose de si mañana quieren hacer una derrama, cualquier historia. Despreocupación total. Total. Mantenimiento, una alta ocupación, porque al final son habitaciones que están dentro de la plataforma del hotel Sí, y te despreocupas, que eso es clave. correcto. Eso es clave. ¿A cuánto se puede alquilar? Yo sé que es un poco, vamos a decir, un poco etéreo, ¿no? Y cuando llegue el momento se verá. Pero ¿cuánto se alquila más o menos? Primero, ¿hay demanda suficiente para el alquiler? Sí. ¿Hay turistas suficientes para ese tipo de O sea, alquileres? ¿Y cuánto se puede alquilar? Solo hay que ver cómo se está alquilando en Airbnb. O sea, hay que tener en cuenta el nivel de turismo que está teniendo El Salvador. O sea, 3,9 millones de turistas en 2024, unos 4,2 en 2025 y sigue subiendo. Pero ya no es el turista, es toda la gente que está viniendo para vivir aquí, para entrar en las nuevas fábricas que se están abriendo, en las nuevas empresas que también demandan vivienda. Entonces, al final, las casas de este tipo, en otras zonas de El Salvador que ni siquiera están en residenciales privados, se están alquilando entre $200 y $400 la noche, con una ocupación entre el 60 y el 80%. Pero eso Brutal. casitas pequeñas. Sí, casitas pequeñas, casitas de 2, 3, 4 habitaciones como mucho. Sin un residencial como este, con estas Correcto. condiciones, Sí, sin sí, un resort con su beach club. Es muy importante porque nosotros hemos hecho un análisis de rentabilidad y un análisis de cuál sería el retorno, que obviamente esto no es un producto financiero y por tanto no lo garantizamos, pero cualquiera puede, tiene las herramientas hoy más que nunca. Puedes ir a ChatGPT, puedes ir a Claude. Claude, y te hace un análisis. Y si haces el Impresionante. prompt adecuado, porque claro, no puedes comparar con no comparables, tú no puedes comparar con el mercado general del país. Tú estás hablando de una villa que va a ser premium, que está en un entorno de primera línea de playa, con unos amenities, con un nivel de servicio que obviamente cuando restringes la comparación a eso, te está arrojando, y el estudio te lo pasaré, pero son un ADR estimado de $320 por noche y una ocupación que está entre un 60 y un 80. Nosotros calculamos, por ejemplo, un 65 para nuestro análisis de rentabilidad. Y con un yield del 22-25%. No, Importante. la verdad es que los números son impresionantes. Luego, obviamente, si quieres recortar un poco por ser más conservador, pues pero hay espacio, digamos, amplio para que te vaya muy bien. Y eso, estamos hablando de precios, de tamaños de casas Lo mismo. pequeñitos. Porque luego, bueno, hay, Claro, tú puedes hacerte una casa, puedes desarrollar tu una casa de parcela. 500 metros y la alquilas en $1000 la noche. Correcto, es justamente 950 es lo que da nuestro rango, pero muy interesante, una casa de esas características te cuesta ponerla en marcha, construirla y demás, en torno a $900.000. El valor de mercado en este momento... Una casa de 500 metros. Sí, con una parcela de 700 en primera línea primera de playa línea. real, no hay nada adelante más que tú, duna, Claro. arena y mar. Esa casa ahora mismo tiene un valor en el mercado estimado, hay un rango, pero aproximadamente de $1.850.000. En un entorno, insisto, comparable. Porque claro, si tú coges un trozo en cualquier sitio, no va a haber nada, no va a haber servicios alrededor, pues bueno, puede ser lo que sea. Pero en un entorno comparable es $1.850.000. Está claro, eso en Punta Cana, que ya hemos estado varias veces, casas similares en un complejo dentro, una villa de 2000 para arriba. Y en primera línea de playa. Por noche. Y Correcto. no están en primera línea de playa, esta está en primera línea de playa. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque yo creo que ya hemos dado todos los detalles. Yo no sé si queréis o tenéis algún mensaje que para la gente que nos está viendo queráis dejar como, digamos, como último mensaje, algo que os venga a la mente, que se nos ha olvidado o que salga del corazón, no sé. A ver, yo principalmente te lo digo desde la experiencia, también porque he estado de cara a los que ya han invertido en el proyecto y al final hay que pensar en que tú a lo mejor no estás ahora viviendo una situación en la que sientas que se va a acabar el mundo, por decir una forma, ¿no? Pues es que son muy exagerados, yo voy todos los días y me tomo un café en la calle y nadie me roba, no me pasa nada, no. Yo no te estoy diciendo que se vaya a acabar el mundo hoy ni mañana, te estoy diciendo analiza la degradación que ha habido, el incremento en lo que es la parte impositiva, cada vez pagas más y obtienes menos, y piensa, ¿cómo va a ser esto dentro de 10 años? ¿O dentro de 15? ¿Realmente crees que vas a cobrar la jubilación? ¿Realmente crees que se va a proteger tu propiedad privada cuando a día de hoy no se está protegiendo? ¿Realmente crees que a día de hoy, que la gente joven, que tiene que compartir piso, que tienen que compartir piso entre 4 y que no pueden ni siquiera tener una familia porque no les da para llegar al final de mes, crees que esa gente va a estar apoyando a los gobiernos que protejan tu propiedad o apoyando a los gobiernos que buscan el populismo de quitémosle la casa a las que lo tienen para repartirla, ¿no? Está claro.
Está claro, aquí se nos ha olvidado decir que aquí lo de los ocupas, eso no funciona. No existe. Aquí no se ocupa ni un terreno, ni una vivienda, ni de milagro, vamos. Ese No, y desde, luego no se le protege y no se persigue al propietario legítimo que trata de defenderse contra esta situación. Madre mía. Yo, también mi reflexión es, si tienes niños, una cosa es tu situación, el margen que te pueda quedar para vivir más o menos bien, o tienes un trabajo estable, lo que fuera, pero lo que está confluyendo ahora mismo en el corto y en el medio plazo, pero ya en el cortísimo plazo, toda la revolución que va a haber con la inteligencia artificial, todo lo que va a haber es una turbulencia que si vas con un mal piloto, la cosa va a ser complicada. Entonces, yo, mi opción siempre es luchar, es pelear, es defender lo que tengo, es seguir en mi proyecto, apoyarlo, pero sería un irresponsable si me subiera a un crucero que no tiene botes salvavidas. Yo estoy en mi crucero, pero si no hay botes salvavidas, soy un loco. Yo tengo que tener mi bote salvavidas. Y el que no lo haga está poniendo, no su vida, está confiando su responsabilidad, que son sus hijos y su familia, en algo que no depende ni de él. Y eso para mí es clave. Bien, yo creo que como resumen, al final, en este loco mundo en el que vivimos puede pasar aquí cualquier cosa, pero como dicen en las inversiones, hay que diversificar. Y yo estoy diversificando, para mí esto es un plan B, es un arca de Noé en caso de que, oye, tenga que coger un día las maletas y venirme para acá. Así que yo tengo mi plan B, mi plan C, todos los planes que quieras, mi arca de Noé, y yo apuesto por este lugar y os invito a que, oye, si queréis echar un vistazo a Bahía Fit y queréis informaros, os pongáis en contacto con ellos directamente, os voy a dejar la información justo debajo del vídeo. Y poco más que decir, que estamos encantados, nos vamos a pegar un chapuzón ahora mismo porque estamos sudando tinta, ha sido un día caluroso. Nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo vídeo. Chao.